Buenas noches. Estamos en el tercer espacio abierto del módulo 5. Agradezco la presencia de quienes lo están viendo ahora y también de quienes lo verán en la grabación. El módulo 5 nos habilita para argumentar. Por eso podemos mirar la realidad, así como en este paisaje, dejar que nos impacte, pero hacer que ese impacto llegue hasta el nivel de la razón, hasta el nivel de la inteligencia que nos permite comprender lo que esta realidad es. No serviría de mucho que el impacto que la realidad nos provoca se quedara a puro nivel de opinión. Uno podría decir de este paisaje, por ejemplo, está bonito, está bien hecho, pero las opiniones nos dejan a un nivel superficial, mientras que los argumentos y las razones nos permiten profundizar. Por eso siempre es importante argumentar, dar razones para poder profundizar. Por ejemplo, ahorita te pregunto, Alejandro, eh, ¿qué te parece la pintura que estás viendo en la pantalla? Me parece bonito. A mí también me lo parece. Es realmente un paisaje muy bonito. Oye, pero ¿a ti qué te parece que sea lo bonito de esta pintura? Parece una imagen hecha con inteligencia artificial, Oh, ¿y por qué te parece que es como una imagen hecha con inteligencia artificial? porque en mi celular tengo una aplicación que me genera imágenes con inteligencia artificial. ¿Y esas imágenes son también hechas como esta? No está hecha, esta es hecha con pintura. Ujú. Y entonces ya uno alcanza a ver, a partir de lo que has dicho, que has profundizado y te das muy bien cuenta que esta pintura no es de inteligencia artificial porque fue hecha por un pintor y que, sin embargo, es muy precisa, muy realista y por ello es muy bonita, ¿verdad? Sí, Ujú. Oye, y para profundizar y argumentar un poco más sobre esta imagen, te pregunto, ¿qué emociones te produce ver esta imagen? relajación, Ujú. A mí también. ¿Y te produce gusto? sí, Ujú. Y dan ganas de estar allí, ¿verdad? sí. Sí. Y entonces resulta curioso que aún entre personas distintas, cuando se están refiriendo, ¿Me lo puede repetir que son personas que? aunque seamos personas distintas, cuando nos estamos refiriendo a una cosa verdaderamente buena, verdaderamente bonita, a una cosa que es verdadera, entonces nuestros pensamientos, aunque sean muy distintos, coinciden. Eso es lo bonito de argumentar, que podemos encontrar una coincidencia, aunque seamos muy distintos. Argumentar nos permite construir, estar unidos para construir. Argumentar nos permite profundizar el conocimiento y así construir mutuamente. Eso es lo bonito de argumentar. Por eso nos interesa aprender a argumentar bien. Ahora, recordarás que los espacios abiertos están hechos para que cada quien pueda expresar sus propias opiniones, preguntas y comentarios. Por eso vamos a partir de ellos. Y entonces te pregunto,
¿Tienes alguna pregunta o duda en relación con el material, los recursos de esta semana? Pues cuando tengo que hacer mis actividades, busco la ayuda de la inteligencia artificial para que no me estén haciendo todo. Eso está muy bien. Oye, y en relación con la actividad integradora 3, ¿las instrucciones de la actividad integradora 3 te quedan claras? Para que me queden claras, las voy a volver a leer Muy bien. ¿Las vas a leer en este momento o después? después. Muy bien. Eh, y otra pregunta. ¿Pudiste ver ya el video que te recomendé al principio de la semana y también ayer en tu mensaje que pusiste en la plataforma? Este video que es una grabación que se llama Guía de inicio de semana. ¿Ya lo pudiste ver? No, no lo... Bueno, no te preocupes. Todavía estamos a muy buen tiempo de verlo. Y por lo mismo, eh, recomiendo que terminando esta sesión lo veas. ¿Podrás hacerlo? Sí, Muy bien. Bueno, para esta sesión entonces, eh, quisiera que practicáramos un poco la argumentación y también me parece conveniente mostrarte algunos ejemplos de actividades eh, de otros compañeros. Por supuesto que esos otros compañeros me dieron permiso de guardar su trabajo porque era muy bueno y también me dieron permiso para mostrarlo en estas sesiones. De manera que queda claro que estamos mostrando el material con el permiso de los autores y también con la intención de que no plagien nadie. Lo digo para que no suceda que nadie de los que vean esta sesión plagie lo que ya hicieron los compañeros. Bueno, lo primero es ver que en la actividad integradora 3 nos piden enfocarnos en un tema relacionado con la legalización de las drogas, pero nos piden también que nosotros elijamos un aspecto particular de la legalización de las drogas en general. Y entonces el tema grande va a ser la legalización de las drogas, pero nosotros debemos elegir un aspecto concreto muy particular. Por ejemplo, el que está señalado ahora aquí. Alguien podría hablar de la legalización de la marihuana, ya no de todas las drogas, sino solo de la marihuana y solo en México. Y entonces, de todo el tema grandote, la legalización de las drogas, ya solo va a hablar de un aspecto particular. Solo la marihuana, solo en México. Y esto es lo primero que hay que hacer. Determinar qué aspecto vamos a investigar. Para poder investigar, nos piden también que elijamos dos disciplinas o ciencias. Cuando dice disciplinas, la instrucción se refiere a áreas del conocimiento. Y entonces nosotros tenemos que elegir dos áreas del conocimiento que nos permitan conocer mejor el aspecto que elegimos. Por ejemplo, hay quien elige a la sociología,
que es una ciencia muy interesante, y también a alguna de las ciencias de la salud. Pero como las ciencias de la salud son muchas, entonces hay que decir si uno se está refiriendo a la medicina o a la psicología o a alguna otra de las ciencias de la salud. Entonces, hay que poner mucha atención en ser muy precisos, en indicar con mucha precisión cuáles son los ámbitos o áreas del conocimiento que nos van a servir para hacer la investigación. Esto es bien importante porque a partir de estas disciplinas o áreas del conocimiento vamos a colectar información. O sea, suponiendo que haya alguien que haya elegido a la sociología, bueno, pues va a consultar en la red qué dice la sociología sobre la legalización de la marihuana en México. Suponiendo que haya elegido a la medicina, tendrá que consultar en la red qué dice la medicina sobre la legalización de la marihuana en México. Esto es algo que hay que buscar en la red, pero mucha atención aquí. Es mejor usar un buscador, por ejemplo, Google o Mozilla o Edge, el de, el de Microsoft, o cualquier otro buscador, pero no utilizar inteligencia artificial. Voy a repetir esta instrucción. A la hora de consultar la información, desde la perspectiva de dos disciplinas, no utilicen la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es muy probable que no les dé la información correcta. La inteligencia artificial evidentemente no es una inteligencia real y entonces no se da cuenta si lo que está poniendo es verdad o no es verdad. La inteligencia artificial es una herramienta que selecciona información y la toma de toda la red, todo lo que hay en Internet. Y ustedes ya saben que hay muchas cosas en Internet que no son verdad, son mentiras, es información falsa. Pues esa información falsa la toma la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es capaz de decir que la sociología dice sobre la legalización de la marihuana en México un montón de cosas que no son verdaderamente lo que dice la sociología sobre este tema. La inteligencia artificial presenta la información como si fuera verdad, pero no es verdad. Por eso les recomiendo que no utilicen la inteligencia artificial para este asunto. Para otros aspectos puede ser muy útil, pero para este mejor no, porque ha habido muchas tareas con información falsa que confunden a los estudiantes que presentan esas tareas. Hasta aquí, Alejandro. ¿Queda clara la recomendación? Sí, nada más la uso para que me diga si estoy bien y en base a eso sigo haciendo mi tarea, Gracias. no para que me diga las respuestas. Eso está muy bien. Que no busques las respuestas en la inteligencia artificial. Eso está muy bien. Em,
puede servir también para verificar si la redacción es correcta. También para eso puede servir la inteligencia artificial. Pero para contenidos, mejor no. Bueno, dicho esto, entonces presento ahora un trabajo cuya autora lo hizo muy bien y me dio permiso de conservarlo para mostrarlo ahora. Primero lo voy a mostrar en un panorama amplio y después con detalles. Así. Se nota una portada, se nota algo de información aquí que en un momento veremos y se nota un escrito que tiene varias partes. Una, dos, tres partes. Luego se nota una conclusión. Más adelante se nota la respuesta a una pregunta. Y por último, la lista de las fuentes de consulta. Ah, y por supuesto, atendiendo a la instrucción de la elaboración de esta actividad integradora 3, el enlace a una grabación. Por cierto, si alguien tuviera dificultades para realizar la grabación, dificultades técnicas o dificultades de salud, por favor comuníquelo al asesor virtual. Muy bien. Bueno, ahora sí, les muestro con un poco más de detalle cómo hizo su compañera esta actividad, cómo atendió a las instrucciones. Primero, ella eligió un aspecto muy concreto del gran tema, la legalización de las drogas. Y para que quedara más claro, se enfocó en los beneficios y en los daños de la legalización de las drogas, no tanto de lo que producen las drogas, sino de lo que los beneficios por legalizar o los daños por legalizar. Bueno, primero entonces ella elige el aspecto concreto que va a investigar. Después también elige dos disciplinas, es decir, en este caso dos ciencias. Por cierto, a esta ciencia, dado que la está mencionando con el nombre propio, conviene ponerle su nombre con mayúscula inicial. Y ya le corregimos. Y después indica aquí cómo va a hacer la búsqueda de información. Ella indica que hará una búsqueda en fuentes electrónicas y hemerográficas, en particular en una revista. Bueno, ella al haber puesto esto al principio, facilita su trabajo y después realiza ella la consulta de información. Me voy a adelantar para que vean ustedes cuáles fueron las fuentes que ella utilizó. E inclusive cita también los recursos de la prepa en línea. Y esto está muy bien porque si alguien ocupa una herramienta, la pone. Es justo ponerla. Es justo mencionarla y dar el crédito a los autores. Y después de hacer la consulta, escribe.
Escribe el texto que se pide en las instrucciones de la actividad integradora 3. Fíjense ustedes que el texto ocupa 2 páginas, es decir, 2 cuartillas. Quisiera que ahora pusieran atención a el modo como ella escribe. Voy a hacer un comentario al respecto de esto. Mm, Aumento esto y les pido por favor que lean personalmente, mentalmente, de aquí, digamos las 2 primeras frases. Bueno, esta es la primera frase y la segunda, dado que le falta un punto, se vuelve muy extensa. Podemos tomar hasta aquí. Por favor, les pido que lean. Hasta allí, ustedes ya pueden ver que su compañera parte de la definición de un hecho. Ella pone primero qué es la droga, en particular qué es la marihuana. Pero después, ella, en su escrito, incorpora la información que obtuvo con su propio juicio. Y esto es muy importante. Esto es lo que hace a un texto argumentativo. Vean ustedes lo que dice aquí, hasta acá. Vean cómo en este fragmento se nota que quien leyó la información la está sintetizando, la está integrando. Ya está hablando de 2 fuentes distintas. La fuente que le dio la definición y la fuente que le dio información, que es el periódico El Financiero. Al integrar la información, está haciendo una síntesis que le va a ayudar a argumentar. Y esto de la argumentación lo expresa por acá. Fíjense. Y esto ya lo leo. Leo la parte de la argumentación para que quede muy clara. Dice ella, me pareció que toca un punto muy importante en cuanto a la criminalización en México y muchos países, ya que la droga es el negocio del cártel, conocido de muchas maneras en México como cártel de la droga o narcotráfico. Entonces, la frase dice,
la conexión entre criminalidad y consumo de drogas se debilitaría considerablemente si las drogas fueran legales y baratas. Ella está citando a una de las fuentes. Pero que quede claro, con todo el párrafo que está señalando, está expresando lo que ella está viendo, es decir, es su propio razonamiento. Y continúa con este propio razonamiento. Y aquí lo comprobamos. ¿Será que el gobierno no quiere deshacerse de la droga por cuestiones económicas? Y eso pensando mal y suponiendo que saque provecho, el abatimiento del precio estandarizado estandariza su margen de ganancia y evita que sean grupos de delincuentes organizados y violentos los que realicen su comercio. Junto con el propio razonamiento de su compañera, integra otra parte de otra cosa que dice alguna de las fuentes de información. Y entonces su razonamiento lo está basando en las fuentes de información. Y esto es algo que es necesario hacer en la actividad integradora 3 y en las siguientes que les van a pedir. Sobre todo en la actividad integradora 6 y en el proyecto integrador. Eh, Repito, se trata de integrar la información con el razonamiento personal. Por eso es que no va a servir utilizar la inteligencia artificial. Para elaborar ensayos no se utiliza la inteligencia artificial. Bueno, em, fíjense cómo va su compañera es dirigiendo su razonamiento hacia una conclusión. No hay drogas menos dañinas o menos malas. Esto lo afirma basándose en una infografía del Instituto Nacional de Salud Pública. Y entonces, ¿todas las drogas son malas? Y a partir de esta pregunta, diferencia entre el aspecto medicinal y el uso como droga, para poder decir que, em, esto lo dice por acá, podemos concluir que la marihuana no tiene la culpa. Hay muchas otras plantas que también tienen características similares y no las criminalizan. Y entonces logra este razonamiento hacer la diferencia entre el uso medicinal y el uso como droga. No es lo mismo. Usar la marihuana como medicina es un uso. Es más, ni siquiera se utiliza toda la marihuana, sino algunas sustancias que se derivan de la planta eh, marihuana. Algunas sustancias. Mientras que el uso como droga está destinado a la eh, intoxicación de las personas. Usar como medicina y usar como droga son cosas diferentes. Y quien quiera usar o legalizar el uso tendrá que indicar a qué se está refiriendo. No se vale decir nada más legalizar la marihuana, porque así nos está indicando cómo se va a usar. A este punto tan claro, llegó su compañera por un razonamiento personal, y esa es la enorme ventaja de hacer razonamientos
personales, muy bien estructurados. Así como lo vimos la semana pasada cuando iniciamos el módulo 5, bien estructurados los razonamientos nos permiten llegar a conocimientos nuevos, conocimientos seguros. Eso es argumentar, estructurar razonablemente nuestro pensamiento. Muy bien, bueno, hasta aquí. En relación con el texto argumentativo, queda claro que se trata de que ustedes mismos argumenten con su propio razonamiento. ¿Sí queda claro esto? Sí, Gracias, Alejandro. Alejandra, yo, no, sí. tu compañera Alejandra. Esperamos que sí esté por allí y no se haya perdido de la explicación. Pero qué bueno, Alejandro, que sí te quedó claro. Muy bien. Ah, nos dice Alejandra por escrito que no puede hablar porque hay mucho ruido. Está muy bien, está muy bien. Dice que sí nos escucho. Y entonces vuelvo a preguntarte, Alejandra, si queda claro que el escrito debes hacerlo con tu propio razonamiento. Bueno, nos dices que lo estabas haciendo ahorita y ya notas que a lo mejor tienes que corregir algunas cosas. Qué bueno que lo notas y qué bueno que estás aquí para que veas cómo se tiene que hacer. Oh, bueno, estamos muy a tiempo para que corrijas todo lo que esté mal. Pero hay otro detalle muy valioso, de mucho valor para este trabajo y que quisiera presentárselos, pero sin interrupciones. Y como el Zoom en un momento ya nos va a botar a todos, porque se agota el tiempo de esta versión gratuita, les propongo que voy a terminar ahorita esta primera sección de nuestra sesión y vamos a dejar pasar 10 minutos, porque así lo pide el Zoom, 10 minutos, y les pido que se vuelvan a conectar para darles la otra indicación. ¿Sale? En 10 minutos nos vemos. Sigamos viendo entonces el trabajo de esta compañera. Pero ahora vamos a enfocarnos en la sección que viene después del escrito argumentativo. Esta sección es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Descríbela. Uno podría decir solamente: utilicé la técnica de investigación documental. Y entonces describe qué fue lo que hizo al usar esta técnica de investigación documental. O también podría uno decir: yo utilicé la técnica de investigación informática. Y entonces tendría que describir todo lo que hizo al utilizar esta técnica, porque solamente hay dos técnicas: o documental o informática. Pero atención aquí, son solo una de dos técnicas de investigación. Es más,
podría ser que alguien utilizara las dos técnicas de investigación y entonces obtuvo información de manera documental, pero también obtuvo información de manera informática. Y entonces tendrá que describir qué hizo en cada caso. Hasta allí, esas son técnicas de investigación o de acopio de información, de consulta de información. Pero mucha atención, porque en esta sección les recomiendo que también pongan la técnica de registro de la información. Eso de técnica de registro de la información lo van a poder ver en un recurso muy especial. Enseguida los mostraré. Pero antes pregunto, Alejandro, ¿tú podrías presentar tu pantalla en este momento Sí, maestro, ¿para qué? para que vayas a la plataforma de nuestro módulo y me ayudes a localizar el recurso que se llama técnicas de registro? Mientras Alejandro está buscando y disponiéndose a compartirnos la pantalla, les pido por favor que lean lo que dice este párrafo, la respuesta que su compañera dio a esta pregunta. Gracias, Alejandro, ya se está compartiendo tu pantalla y allí aparecen ya los recursos de la segunda semana. Vamos a encontrar, ay, aunque la letra está muy pequeñita. Exactamente. Técnicas de registro de la información. Te pido por favor, Alejandro, que nos muestres todo ese recurso. Así, paséate en él. Ve más adelante, por favor. Ujú. Y en un momento vamos a regresar para ver con detalle algunos aspectos de este recurso. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, es un recurso breve de 5 páginas, pero tiene información muy interesante. Eh, por favor, colócate en la página 2. Perfecto. Ustedes alcanzan a ver que en la página 2 se habla de técnicas de registro de información y aparece allí un mapa mental. Por favor, Alejandro, ¿puedes colocarlo de manera que se vea con mucha claridad? Un poco más arriba, por favor. Ay, no tanto, no tanto. Ah, ya se volteó.
Exactamente, así. Muchas gracias, así se ve muy bien. Bueno, decimos que este es un mapa mental, aunque también tiene conceptos y por lo mismo, creo que con mucha precisión tendría yo que haber dicho que este es un mapa mixto. Mapa mental es cuando utiliza imágenes y mapa conceptual es cuando utiliza conceptos. Si en este caso se están utilizando imágenes y conceptos, entonces es un mapa mixto. Ahora, fíjense bien. Este mapa nos va a indicar aquí las técnicas de donde uno puede obtener la información. Y por eso nos dice que se pueden obtener de libros, de periódicos y revistas, o de archivos, por ejemplo, del archivo municipal o del archivo de alguna clínica. También se puede obtener información de archivos históricos o inclusive de archivos domésticos, los que cada quien tiene en su casa. Se puede obtener información de allí. También se puede obtener información de la red y de cualquier otro recurso electrónico. Antes había discos y más antes había cassettes para las computadoras. También de allí se puede obtener información. Se puede obtener información de videos, películas, programas de televisión, presentaciones de diapositivas o podcast. También se puede obtener información de canciones u otro tipo de piezas musicales y también podcast. Y también se puede obtener información de esculturas, monumentos, pinturas o fotografías. Todos estos son lugares desde donde los que uno puede obtener información. Pero vamos enseguidita a ver que hay varias maneras de registrar la información. Aquí hay varios lugares de donde obtener la información, pero ahora veamos que hay varias maneras de registrar la información. Por favor, Alejandro, ¿puedes avanzar en la información? Gracias. Vamos poco a poco a contar cuántas son las técnicas de registro que nos presentan. Aquí ya aparece una, técnica de registro textual. ¿Puedes avanzar, por favor? Ahí está, técnica de registro de resumen. Un poco más, por favor. Técnica de registro de paráfrasis. Técnica de registro de comentario. Técnica de registro de síntesis. Y me parece que ya son todas las técnicas. A ver, un poco más adelante. Ya. No se describen más técnicas de registro. Y entonces tenemos que en esta infografía se nos muestran 5 técnicas de registro de información. Será muy bueno que cada quien tome apunte de estas técnicas para que pueda identificar cuál de todas es la que está utilizando. Esto es tan importante que estas técnicas de registro de información las van a poder utilizar durante toda la prepa y más allá. Quienes afortunadamente puedan y quieran seguir estudiando, verán que estas técnicas de registro de información serán muy útiles y sí las van a estar utilizando. Muchas gracias, Alejandro, por mostrarnos este recurso. Voy ahora eh, a volver al trabajo de su compañera.
Y ahora sí, les pido que en voz baja, mentalmente, en lo personal, lean este párrafo. ¿Qué técnica de investigación documental o informal utilizó? Y lean la descripción que hizo. Aquí le faltó un acento. Muy bien. Pregunto ahora. Su compañera responde a la pregunta. Su compañera nos está indicando si utilizó la técnica de investigación documental o la técnica de investigación informática. ¿Tú qué dices, Alejandro? ¿Si nos lo indica o no nos lo indica? Sí, Sí, efectivamente, nos está indicando que utilizó la técnica de investigación informática porque en una fuente electrónica usó, perdón, buscó en periódicos y revistas, es decir, usó la fuente hemerográfica, pero hemerográfica a partir de lo que la red eh, propone. Por lo mismo, su fuente, perdón, su técnica de investigación fue informática. Ahora, voy a hacer una pregunta distinta. Su compañera nos indica qué técnicas de registro utilizó. ¿nos lo puede repetir, maestro, por favor? Sí, con mucho gusto. Su compañera nos indica qué técnicas de registro utilizó. Sí lo hace. ¿Ya viste? Ya, Nos está indicando que utilizó las técnicas de registro, de comentario y síntesis, y en ocasiones utilizó la técnica de registro de resumen. Bueno, así es como hay que responder a esta pregunta, indicando de dónde se obtiene la información y también cómo se registra. Es decir, hay que indicar qué técnica de investigación se utiliza y también qué técnica de registro. Esto es muy importante y van a ver la relevancia de esta recomendación, sobre todo cuando estén haciendo su proyecto integrador. Muy bien, hasta aquí. ¿Queda claro cómo hay que responder
a esta sección? Sí. Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues lo siguiente será que realicen una grabación atendiendo a las indicaciones de las instrucciones de esta actividad para que pongan en la grabación el contenido adecuado. Y después de esa grabación, bueno, pues la suben a un almacén virtual o nube y de allí generan un enlace que se pueda ver por todos para que lo pueda eh, revisar. Ponen el enlace después de su respuesta y por último las fuentes de consulta que utilizaron. Hasta aquí. ¿Queda claro cómo hacer la actividad integradora 3? Primero tenemos que escribir lo que encontramos de las dos disciplinas y después escribir el texto de dos cuartillas. Nada más escribir el texto de dos cuartillas. Sí, muy bien. Y después del texto de dos cuartillas, ¿qué hay que poner? A ver, Alejandro, dinos, por favor, después del texto argumentativo, ¿qué es lo que va? El audio y las fuentes y Bueno, cómo hicimos nuestra búsqueda de información. exactamente. Muy bien. Bueno, pues ya has descrito eh, en síntesis qué es lo que debe contener la actividad integradora 3. Y eso está muy bien. Les comparto que acabo de poner en el foro de novedades y avisos eh, varias fuentes de información que les pueden ayudar. Es un material extra para que se basen en ese material para poder hacer sus textos argumentativos y el resto de las actividades. Entonces les invito a que vean en el foro de novedades y avisos ese material extra. ¿Sí queda claro? Sí, primero en la actividad tenemos que poner lo que investigamos desde las dos disciplinas, nuestra investigación sobre lo que escogimos de la legalización de las drogas y después el texto de dos cuartillas. Así es, muy bien. Y espero que les sirva el material extra que puse en el foro de novedades y avisos. Bueno, pues hasta aquí me parece que hemos avanzado bien. Eh, Pregunto, ¿hay alguna pregunta o duda en relación con lo que tienen que hacer ahora? No, Muy bien, gracias Alejandro por responder. Y entonces propongo que nos veamos el próximo viernes a las 7 de la noche eh, para seguir ejercitando nuestra habilidad argumentativa. Por lo pronto, les deseo que pasen muy buena noche y que tengan un buen trabajo. buenas noches. Hasta Hasta luego. luego.